Hola, soy Giku, bienvenidos a este primer podcast, Cosas Geek. Hoy estoy en la grata compañía de Yuna, quien es una parte fundamental del equipo Giku. Bienvenida. Hola a todos, esta es la primera vez que voy a presentarme entre ustedes. Soy Yuna y yo también soy parte del canal de Geeko. Sucedió algo muy lamentable, la muerte del maestro Akira Toriyama, que nos motivó de una vez a hacer contenido en este formato, porque consideramos que es algo muy importante. Estábamos preparando ideas para empezar, pero creo que no podemos dejar pasar nuestras condolencias y nuestras expresiones de afecto hacia alguien que es fundamental en la historia del anime. Más que nada, quisimos empezar haciendo un tributo del anime, porque es prácticamente uno de los íconos más representantes, sobre todo acá en Latinoamérica, y que nos abrió más este mundo del anime, sobre todo para mí, que pues llegó hace tantos años Dragon Ball Z a nuestras vidas, siendo para muchos unos niños apenas, y estaba en inspiración para muchos otros mangakas. Y yo diría que no solamente es importante en la historia del anime, sino como tal en la cultura del mundo. Yo pienso que realmente Dragon Ball y Dragon Ball Z, la obra de Akira Toriyama, traspasa como este nicho que es el del anime y de la cultura japonesa, del manga, porque hay referencias de anime en muchas cosas y en muchas partes y logró realmente traspasar esto. También en los videojuegos, por ejemplo, Dragon Ball Budokai Tenkaichi, que fue uno de los primeros videojuegos de Dragon Ball, y los Dragon Ball que salieron para Super Nintendo, que no recuerdo ahora el nombre, fueron videojuegos muy bien desarrollados que impactaron también en el desarrollo de videojuegos como tal. Entonces el maestro realmente tuvo una impresionante carrera y una influencia en muchos ámbitos de la cultura y el entretenimiento a nivel mundial. Sí, realmente podría decir que Dragon Ball Z en específico es un anime que incluso ya hace parte de nuestra cultura, aunque no nació en nuestra cultura, hace parte de la niñez de la gran mayoría. Es un referente para, incluso para ver otros animes, incluso todavía hacemos referencia de qué es lo que hace que sean valiosos, geniales, divertidos, y es todo un género, y también muchas veces es gracias a esos primeros animes, y no hay nada que hacer, Dragon Ball Z es uno de los pilares de los primeros animes. Yo considero que los tres pilares son Dragon Ball Z, tal vez el más importante, Pues, Caballeros del Zodiaco y Supercampeones, Capitán Tsubasa. Porque aquellos que crecimos en esa década de los 2000 y de los 90, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba muy niño, hubo un momento en el que no sé quién ni cómo llegaron como copias del manga o unas ilustraciones donde mostraban a los guerreros Saiyajin. Y habían filas de niños en la fotocopiadora en los descansos intentando obtener unas copias de esos personajes, de esta revista donde ha salido. Era blanco y negro, recuerdo mucho. Recuerdo que la primera vez yo ni siquiera pude sacar las copias porque eran muchos niños y no alcanzaba el tiempo. Y entonces ni había un desorden ahí que no permitía decir cuántas copias, cuántas y no. Y terminé teniendo una copia de la copia de la copia súper desgastada donde mostraban a Goku en Saiyajin fase 3. Y era fascinante para uno en esa época ver ese tipo de historias, porque hay que tener en cuenta en Occidente a qué estábamos expuestos. Tal vez en Colombia a padres e hijos, sí. yo creo que en Club 10 cosas así, como un poquito más infantiles. Y para uno como niño ver este tipo como de construcción de personajes que se veían más serios, no estoy diciendo que sean absolutamente serios, pero que se vean más serios y guerreros y toda digamos, este lore que queríamos saber sobre qué iba a pasar, cómo así que eran transformaciones, cómo así que hay algo más allá de Super Saiyajin, ¿será que también Vegeta lo iba a hacer? Que entonces los humanos también tendrían transformaciones. Eso era fascinante para uno y era algo no visto en ese momento. Entonces era toda una fascinación de los niños que nos tocaba y que de hecho podíamos ver en jóvenes mayores. Yo veía también personas de 20 años, de 18 años o incluso de 25 fascinadas con el asunto.
Es que justamente iba a decir eso, pero antes de que se me olvide, otro de los pilares consideraría que también sería Sailor Moon, por tiempo, por trayectoria y porque inspiró también a niñas. Eso hace que las niñas también se acerquen al anime y también incluso que aceptaran ver esos mismos dibujitos con Dragon Ball Z. Entonces pudieron haber empezado con Sailor Moon porque era chica y también tenía poderes y todo, pero de pronto también, gracias a esos otros animes, también pudieron acercarse a Dragon Ball Z y por eso todos conocemos a Goku. Y eso de que los adultos también les gustaba, pues justamente lo iba a nombrar porque es que quien hizo que me gustara Dragon Ball Z fue mi tío. Y bueno, pues él era relativamente joven, él fue mayor que yo, aproximadamente 22 años, 20 años mayor que yo. Y yo tenía como 5 años, entonces él compraba las figuras, él me las mostraba, alguna vez me compró una camiseta de Dragon Ball Z. El hecho de que esto sea tan icónico es porque no solamente llegó a los niños hombres, realmente a las niñas también les gustó y realmente pregunté a mis compañeros si también gustaban de Dragon Ball Z y realmente sí. Además, también quisiera agregar que es que no son poderes cualquiera. Yo la verdad, yo no sentí como una gran admiración por los poderes, por ejemplo, no sé, con Superman o con el cómic. Yo los empecé a sentir divertidos y ingeniosos y sentir el ki. O sea, el realmente concentrarse y pensar que uno puede detectar el poder de otro. Eso me parecía como que, están hablando de algo muy en serio. Como que tú sí lo puedes sentir y que tienes que concentrarte. Esa clase De de mística. historia y de mística me hacía verlo como un poquito más en serio y un poquito más posible y por eso generaba esa magia de que uno querer seguirlo viendo, incluso hasta experimentarlo. Quien no experimentó intentar hacer el Kamehameha, pero eso son cosas muy divertidas que uno puede recordar de uno como niño. Es como la historia que salió de un niño hace no mucho, creo que hace como 2 años, que el niño tuvo un ataque de abejas y dice que pudo soportar el ataque gracias a que elevó su ki y lo hizo inspirado claramente en Dragon Ball Z. Pero hay que recordar que pues no hay que desconectar Dragon Ball de Dragon Ball Z porque toda esta Claro, temática del ki, de los poderes, viene construida desde Dragon Ball. por supuesto. Y en Dragon Ball a veces es un poco olvidado, pero realmente yo sí puedo decir que mi fascinación empezó desde Dragon Ball, Sí. especialmente cuando empezaron a ver los torneos del poder. Los humanos tenemos como ese deseo de la competitividad, crecemos en una sociedad que alimenta eso, las artes marciales, el torneo de artes marciales. Yo, por ejemplo, también desde muy pequeño vi lucha libre con mi mamá, imagínate, yo veía eso con mi mamá. Y claro, después vi una caricatura, un anime, donde veían también artes marciales y unas competencias. Y obviamente con todo el lore de los poderes, de ki, de sentirlo, de elevar, de hacer kamehameha, de lanzar rayos. Eso en esa época fue realmente genial. Innovador. Fue innovador, claro, generaba eso. Yo quería hacer una acotación porque a veces siento que como el anime ha evolucionado tanto, como que se desprecia un poco ciertas características de las historias de Dragon Ball. A veces pienso que puede ser que las personas como que se han olvidado un poco de algunos temas o de la profundidad y de la complejidad de la trama. No estoy diciendo que sea la mayor, que sea la trama más compleja, pero sí tenía sus buenos momentos, sus buenos toques, sus buenas complejidades. Y es que, por ejemplo, Goku era un niño inocente y por eso podía usar la nube voladora. Y contrastaba con esa ambición y ese deseo de los villanos de ser avariciosos, de tener todo el poder, de conseguir las cosas por la fuerza, mientras Goku tal vez lo que quería era inocentemente, y creo que eso se sostuvo durante todo Dragon Ball, todas las sagas, quería ser el más fuerte, quería ser ese personaje que quería combatir, sentía como una pasión por eso. Y yo creo que eso parte de la idea de precisamente lo que a veces se promueve desde las artes marciales, el perfeccionamiento de las técnicas, de las habilidades, esas capacidades llevadas al extremo. Y yo creo que ahí viene un poco ese tipo de narrativa en Dragon Ball. Sí, eso es de las cosas maravillosas. También quiero hablar de esa misma profundidad que tú estás tomando en este momento. Y es que yo no sé si
Toriyama realmente estaba buscando hacer personajes profundos, porque en sus diálogos como tal no es que esté explícito una conversación profunda ni nada, pero él de alguna manera lograba mostrar esas profundidades de los personajes con sus personalidades, con sus cambios, con la evolución de pronto un poco, y podría resaltar, por ejemplo, a Gohan, que es un niño que vivió mucha violencia y como adolescente, él decidió ser un guerrero de la paz. Él realmente no estaba buscando una lucha ni por ser más fuerte ni nada, sino simplemente por acabar los problemas y por hacer un mundo más pacífico. Y eso ha sido incluso parte de análisis de muchas personas que son fan de Dragon Ball Z, precisamente porque sí tienen ciertas complejidades dentro de un mundo que solamente pareciera solo poderes. Y es que no, a veces, como decías, a veces pareciera que se le hace sombra porque hay muchos animes ahora, mucho más complejos, se podría decir incluso en sus mismas conversaciones, pero lo que pasa es que eso era lo innovador en el momento y aún así se logró unas dimensiones increíbles. Y también quería comentar también el hecho de que fue para mí la primera serie que logró que existieran villanos que se volvieron buenos. Es que eso es parte de la complejidad de personajes. Es el hecho de que Goku sí esperaba en su misma inocencia en parte y en su mismo hecho de ser bueno, porque se golpeó la cabeza, él deseó realmente que esos malos reflexionaran, se arrepintieran y fueran buenos. Y eso pasó en Dragon Ball. En Dragon Ball Z alcanzó a suceder un poco con Vegeta y eso es algo que resaltar y que hace que la gente se identifique. Eso pasaba también por el deseo de Goku de que ellos se pudieran perfeccionar también y poder ser mejores en el arte marcial. También él quería como ver hasta qué, cuál era el potencial de sus rivales y también tiene que ver con eso, pero pues el único caso donde un personaje logra transformarse no es el de Vegeta, está el de Piccolo como tal, el hijo de Piccolo Daimaku. Está el caso de 17, 18, está el caso del mismo Majin Buu. Aunque bueno, ahí existen unas narrativas y es que esos personajes expulsan el mal y se dividen, por así decirlo. Pero tal vez eso pueda ser representativo de que las personas también puedan expulsar su mal y dejar de ser quienes son en ese sentido negativo. Y yo creo que la influencia de Dragon Ball, más allá de si los diálogos eran profundos o no, parte de lo que hizo en el contexto para muchos niños y jóvenes de aquellas épocas. Cuando volvemos a escuchar de nuevo los openings, endings, nosotros estamos volviendo a un montón de emociones y esa cantidad de emociones que nos brinda Dragon Ball Z no son porque sí, realmente nos brinda fascinación, realmente sus posturas de pelea nos generan como esa sensación de como poder, como que sí se puede. Y eso lo podíamos sentir cuando niños y eso nos lo brinda de nuevo si lo volvemos a ver en un opening no ending, escuchando de nuevo esa epicidad que puede generar cada capítulo, cada historia, aunque parezcan, aunque ya a veces las criticamos de que son muy sencillas, muy lineales, realmente no podemos negar lo que nos podía brindar Tojirama con su manga tan espectacular y que no es por nada que tuvo tanto éxito y lo tendrá siempre. Realmente no considero que las peleas de Dragon Ball fueran tan lineales. De hecho, su extensión muestra también esa capacidad que tenía el autor de hacerlas súper épicas. O sea, a veces eran absurdos las cantidades de capítulos que uno tenía que estar pendiente de una pelea porque pasaban una cantidad de cosas que les daba la vuelta. Si no recordamos, por ejemplo, la pelea contra Cell, todo lo que sucede, el proceso en el que él va a consumir a los androides, el hecho de que, por ejemplo, el Vegeta se pusiera a esperar que se perfeccionara para combatir con él en un estado perfecto, pero aunque nosotros digamos que eso fue una actitud tonta de Vegeta, no olvidemos que Goku tuvo la misma actitud con él, porque él quería verlo también en un mayor potencial para enfrentarlo. Entonces es como hace parte de la retórica de ese discurso de Dragon Ball. A mí me gustó mucho la saga de Cell cuando la vi.
Me pareció excelente saga, todos esos dilemas que habían, que empezaron a haber viajes en el tiempo, que se creaban las líneas temporales del Trunks del futuro con la donde él estuvo pues salvando a la humanidad de lo que iba a pasar con estos androides y con Cell. Entonces a mí no me parece tan planas, me parece que había muchos recursos interesantes en las peleas y en la trama como tal. Yo recuerdo mucho también la saga de Freezer, todo lo que tuvieron que hacer Vegeta, Krillin, Gohan para obtener algunas esferas del dragón, cómo lograban ocultarse de Freezer, cómo utilizaron estrategias para no ser vistos. No recuerdo en qué parte se revela que es que los humanos pueden ocultar su ki, mientras que Vegeta no sabía cómo hacerlo y otros personajes del mundo de Dragon Ball no sabían cómo hacerlo. Y ellos gracias a esa habilidad logran llegar a este planeta en presencia de Freezer y hacer X cantidad de trucos para poder obtener las esferas del dragón. Sí. ¿Goku sí podía ocultar su ki? Sí, Goku también puede, de alguna manera en la Tierra aprendió esas habilidades y eso demostró que podían también aumentar su ki, porque por ejemplo cuando llegan los a Vegeta con el detector de poder y Radix, no, creo que es Radix, ellos ven que ellos pueden aumentar su ki, los que están en el planeta Tierra, y para ellos aparentemente es como fijo el ki y el poder. Y con las técnicas de lanzar rayos y eso, el ki les aumenta. Entonces eso es como una novedad, se muestra como una novedad para los Saiyans. Bueno, también es el hecho de que los Saiyajin son diferentes. Ellos no, yo no sé si es que ellos no piensan como los humanos. De alguna manera, Goku destaca el hecho de querer luchar y de hacerlo de una manera honesta desde el hecho de luchar. Lo que tú dijiste de perdonarle la vida a Vegeta, dejar que Krillin no lo matara para que después querían volver a pelear y hacerlo de nuevo, como esa necesidad de sentir que sí pueden derrotar al otro. Es Que una forma, que lo pueden derrotar y no en una condición de ventaja. sí, aunque yo he visto eso también en otros animes, así sea de espadas o lo que sea, Pero que es que hay estamos honorabilidad. hablando Sí, prácticamente uno de los orígenes del anime. exacto. Este lo hizo, puede que lo haya hecho primero, bueno, no sé si hay alguno que haya hecho primero esto en específico, pero de todas maneras es el hecho de la identidad de los Saiyajin. O sea, es que hay algo ahí de una raza guerrera, es un sello. Entonces, aunque lo hayan tenido otros animes, esto es una marca de los Saiyajin y por eso también es inspirador ser Saiyajin o sentirse como Saiyajin. Por eso es que es emocionante. Y eso es el recuerdo que uno también tiene de niño. Como que, es que Goku no es humano. Goku pertenece a otra raza. Y después nos dimos cuenta que a otro planeta. Y eso tenía unas connotaciones, por ejemplo, que se pudieran transformar. Y de hecho, yo sí me acuerdo que empecé como a cuestionar un poco. Yo no, ¿y por qué los humanos no pueden ser también igual de poderosos? Porque a mí al principio me gustaba Yancha, porque pegaba como lobo y tenía como esos poderes así un poco como salvajes, entonces a mí me generaba fascinación eso. Krillin me recordaba un poquito a mi hermanito, o sea, es como mi hermanito así calvito, porque él era calvito en esa época, entonces también me gustaba el Sí, Krillin sí, sí, sí. y a mí sí me empezó a generar esa frustración que a veces era una historia, yo lo percibía así, pero estaba equivocado, tan dependiente de Goku, pero recordando vemos que por ejemplo en la saga de Cell Gohan tuvo mucho protagonismo, en la saga de Vegeta tuvo mucho protagonismo. Cuando empezaron a hacer las fusiones, pues era re importante que estuviera ahí Vegeta para hacer a Bellito, a... Lo que pasa es que también hay algo precioso desde Dragon Ball, y es que Goku, a pesar de ser tan fuerte, él nunca menospreció a los otros. Tampoco nunca se sintió como alguien que podía con todo, aunque supiera y aunque sintiera toda la dependencia de sus amigos de que por favor ve y tú derrota al malo, él nunca pensó que nunca necesitaría a sus amigos. Él, incluso al que consideramos más débil, que es Krillin, siempre estuvo ahí. De hecho, cosas has dicho como el hecho de que pudiera ocultarse y reunir esferas del dragón, eso lo hace valioso incluso dentro de la misma narrativa. Y la verdad es que para mí Krillin, para muchos puede ser de pronto un personaje que no les gusta, a mí siempre me gustó,
porque a mí sí me representaba como un verdadero amigo. Y es esas cosas que lo nutren a uno de manera emocional son muy importantes porque esas son las que quedan durante el tiempo y por eso es que hoy no, nos impacta el hecho de que Toriyama ya no esté, porque es como si se fuera realmente para siempre. El hecho de ver algo tan maravilloso como lo que nos hizo sentir en nuestra infancia Dragon Ball Z, Dragon Ball y incluso Dragon Ball GT, aunque ese no lo escribió Toriyama, pero muchos incluso quisieron que fueran canon. Y todo lo que pudo haber sido el universo alrededor de Dragon Ball, eso es lo que hace que sea mágico y que perdure en el tiempo y que esa sensación de que no hay nada ni siquiera un poquito más de lo que es ese universo genera un poco de vacío. Pues Toyotaro va a seguir escribiendo Dragon Ball Super porque él es el maestro, digo, el alumno de Toriyama y él es el que está encargado de esa historia y pues se supone que tenía como aprobaciones de él y a él le gustaba lo que estaba haciendo. Pero respecto a Dragon Ball GT, yo realmente sí me desconecté un poco de Dragon Ball en esa saga porque a mí sí me decepcionó volver a ver a Goku chiquito. A mí me gustó mucho Dragon Ball Z porque era un Goku grande, potente, poderoso y todo eso. Sin embargo, el Saiyajin fase 4, este Saiyajin que ya no tiene cabello rubio, es un Saiyajin que gustó mucho, una transformación que gustó mucho en la comunidad que seguía la historia. Hay algo, una duda que tengo, es que tanta influencia podía tener Toriyama en las letras de las canciones. Son diferentes las que nosotros conocimos como latinos a las versiones japonesas. Y haciendo algunas comparaciones, sí que como que el mensaje se conservaba. Sin embargo, pues el significado literal de las palabras cambia un poco. Yo, por ejemplo, en esa época también veía Samurai X y nunca me pudo gustar el opening ni el ending de Samurai X. Yo lo sentía como música de planchar. Es verdad. Y años después yo decía, no, es que no me gustan los openings del anime. Como que había olvidado los openings de Dragon Ball, yo no sé por qué. ¿Y Sella? Porque es que yo me ¿Y acuerdo Sella? cuando empezaban los openings de Dragon Ball, para mí era súper emocionante, lo recordé después. A mí eso generaba una sensación en el cuerpo como éramos sentados, como que no queríamos que nadie nos interrumpiera el Interrumpiera. momento. Y además que les cuento que como mi hermano estudiaba por la noche, no me acuerdo que empezó a estudiar en esa época, mi hermano mayor, mi hermano menor y yo teníamos la obligación de grabarle el capítulo de Dragon Ball. Afortunadamente teníamos un VHS en esa época que permitía grabar lo que estaba emitiendo la señal de cable. Bendito sea Sony, benditas sean los japoneses que nos dieron esa tecnología en esa época y esa serie. Y nosotros lo grabábamos y era como que no hay que grabarlo todo, hay que hacer todo. Entonces para mí está en mi memoria esos momentos como algo muy bello, como muy bonito poder experimentar eso. Y además que teníamos en Colombia con esos en la televisión, no había nada semejante. De hecho, pues eran canales mexicanos que los que lo daban. En mi caso, yo terminaba actualizándome con mi tío de que me contara qué era lo nuevo que había pasado. De hecho, cuando pasó, o sea, me recuerdo que la primera noticia fue ya había terminado Dragon Ball y me dijo como que Goku ya es grande y tiene un hijo. Y recuerdo también después a ver, yo no me lo podía ver porque no tenía los canales y segundo porque a mi mamá no le gustaba. Entonces, quien sí me permitía ver los capítulos, incluso en la casa de él, él guardaba todos los CDs, DVDs de esto y él sí me actualizaba. El hecho de que me actualizara y esa fascinación y tener esas conversaciones y además, tiempo después, yo ya viendo otros animes, sintiendo como que ya que, pues Dragon Ball Z ya como que ya era parte solamente de mi infancia o algo así, y verle las figuritas animadas, pero una colección impresionante de figuras de Dragon Ball Z en la casa de mi tío, en una vitrina de vidrio con una cantidad de figuras preciosas. Sentí emoción otra vez, o sea, yo no podía ocultarlo, no podía decir, ay, no, ya no me parece tan chévere. No, realmente me gustó verle esas figuras y sentir como esa emoción de nuevo. Las figuras y los álbumes también, que de pronto para uno como niño era más asequible unas laminitas y unos álbumes para llenar, que igual pues terminaba siendo muy costoso, pero muchos se guardaban la plata del recreo para poder comprar su laminita de Dragon Ball y la de Caballeros del Zodiaco en mi caso. El fenómeno fue tan grande que
las mismas imprentas de países latinoamericanos empezaron a crear sus propios álbumes. Y yo sé que no era de manera licenciada, muchos álbumes no eran licenciados de todas estas series de anime que empezaron a llegar. Y muchas veces uno podía acceder al álbum chichipato pirata que se podía conseguir a menor precio, porque los álbumes licenciados eran mucho más caros en esa época. También hablando un poco de los personajes, hay unos que estuvieron durante todo Dragon Ball, como pues el mismísimo Goku, Bulma. Bulma es un personaje que, aunque se nota un poquito el machismo dentro del anime, ¿cierto? Porque no había como una gran guerrera en Dragon Ball, nunca lo hubo, pero sí un personaje muy relevante como Bulma, siempre estuvo ahí. Y gracias a ella y a su tecnología y a su inteligencia, porque se vuelve así súper inteligente, es que podían buscar las esferas del dragón. ¿Qué harían sin Bulma para poder encontrar las esferas del dragón? Tenemos al maestro Roshi. Algunos lo llaman cliché, pero en esa época pues apenas estábamos conociendo como ese estereotipo de personaje japonés que es de un sabio pervertido, como diría Naruto. Y pues justamente Roshi es ese personaje que hace introducción a los poderes que empezaron a generar tanta fascinación. Él enseña a Goku el Kamehameha. Y no sé si recuerdas, yo recuerdo mucho esa escena donde él como que medio le muestra cómo es el Kamehameha y a los minutos, segundos, no recuerdo bien, Goku lo está haciendo e impacta un carro con el Kamehameha y lo daña. Lo que me gustó más del Maestro Roshi fue en esa escena donde estaba el combate de artes marciales y él se hace pasar por otro. O sea, yo realmente caí, o sea, yo realmente pensé que era otro y realmente sentí la sorpresa de saber que era el Maestro Roshi. Y yo, con razón, es tan poderoso. Y además sentí más admiración porque me di cuenta que eran más poderosos de lo que incluso lo hicieron parecer antes. Es sorprendente, a pesar de ser niña y generarme fastidio ciertas cosas, actitudes de maestro Rochi por ser tan pervertido, también incluso hasta ese personaje me causó fascinación. Es que realmente yo siento que Maestro Roshi también transmitía mucho el espíritu como tal del arte marcial, más allá de los poderes y de las cosas fantásticas de las aventuras de Goku y del lore que hay dentro de Dragon Ball. Después está Yamcha, yo quería que Yamcha fuera más poderoso, pero también Tenchin Han en su momento me fascinó. Llegar a un personaje con un tercer ojo, que incluso él podía detectar la maldad a través del tercer ojo, que eso hace parte de la cultura budista, que de hecho hay un libro que se llama El tercer ojo, de un escritor que se llama Longsan Rampa, donde habla de esto, y eso seguramente es influencia de ese tercer ojo. Chaos me parecía muy bonito, pero a la vez me daba un poquito de miedo cómo era ese personaje. Y pues ahí también ya vemos entrar a uno de los grandes antagonistas, que es Picoro Daimaku, que es un viejo feo, un viejo verde, literalmente por su color de piel, que refleja toda esta maldad y estas ambiciones. Antes hubo otros villanos, pero que yo recuerde así como más significativamente es este. Y ahí es donde viene, donde se representa esa dualidad del bien y mal en un ser, porque el dios de la tierra era la parte buena de ese mismo ente. Es que ahí fue cuando yo creo que la primera vez que representaron como un mal puro, porque el resto de villanos como que sí se arrepentían. Este en Dragon Ball fue como el primero como, no, es que esto es maldad pura. Realmente lo quisieron mostrar así. Y fuera de eso parece que no termina esa maldad pura porque dejó un huevo y ese huevo salió otro villano Piccolo Junior. que sí, que es el hijo. Y de hecho sí, Piccolo es malo. Durante un buen tiempo lo es. Él intentó como vengar a su papá, como volver a posicionarse como lo era su papá, pero de todas maneras ese personaje es justamente uno de los primeros grandes villanos, antagonistas, que después se pasan para el equipo de los buenos, para el equipo de Goku, y de hecho es un personaje súper importante, porque es que ahí también empezamos a ver como esa relación paternal de Goku un poco desligada con sus hijos y cómo Piccolo es quien termina siendo, supliendo en gran medida esa esencia de Goku, ayudando a Gohan, criando a Gohan, entrenándolo. Y es muy curioso porque él al principio es súper rudo, no demuestra afecto Es hacia cruel, Gohan, es cruel. es cruel y después empieza a quererlo.
Y eso es lo que, a mi parecer, termina realmente transformándolo en un ser, para utilizar la palabra, más humano. Porque él se sacrifica, Benévolo. incluso en una de las sagas, se sacrifica por Gohan. Es que esa parte es una de esas en donde se muestra esa profundidad de los personajes, que no está en diálogos, sino que está en observar cómo las situaciones transforman al mismo sujeto. Y esas situaciones hicieron que Piccolo cambiara y que incluso Gohan cambiara también. De esos puntos en donde como que se puede como cortar la historia, Ya. porque es que es trascendental para ambos, tanto como para Piccolo como para Gohan. Ese momento hace que lo que sienten y lo que viven cambien. Ellos cambian justamente por ese momento y eso es lo que hace que tenga sus partes profundas. Pero recordemos también que al principio Ten Shin Han también es presentado como villano y él cambia también. Muchos personajes pasa lo mismo. Te decía ahorita, Ten Shin Han era un personaje que me gustaba mucho, pero luego llega Vegeta. Y realmente Vegeta fue durante mucho tiempo mi personaje favorito, porque él representaba, no sé, de alguna manera representaba como esa agresividad que a mí me gustaba, como ese orgullo. Él tenía unos conflictos internos muy profundos por quien aspiraba a ser y no era. Él quería ser el más fuerte de los Saiyajins. Él tenía ese orgullo de ser de raza guerrera, de la élite, porque se entienden que los Saiyajins eran una raza guerrera como tal, pero era élite y él sentía esa envidia y esa ira con Goku al ver que Goku lo superaba cada vez y siendo considerado, porque como él sabía quién eran sus padres, Goku no era de la raza guerrera más alta ni nada de esto, sino que era más genérico, por así decirlo. En cambio, el ser de la realeza incluso y no poder superar a alguien tan básico le generaba mucha ira. Sin embargo, él en el fondo era su frustración la que lo volvía como malo, no como tal su esencia por apelar a un criterio esencialista, sino como las condiciones en las cuales creció, donde vio cómo este personaje de Freezer destruyó su planeta. Sí, justamente eso iba a decir. Me estabas robando la idea porque sí iba a decir, es que justamente ese es el trauma de Vegeta. Es que él tuvo que ver cómo perdió a su padre siendo el más poderoso de los Saiyajin. Aún así, también sentía algo de venganza por Freezer, que también eran subordinados de Freezer. Y él no quería eso, no quería eso para su raza. Y eso ya creo, si no estoy mal, ya lo estaba pensando el papá. El papá no quería tampoco ser subordinado. Aún así, alcanzó a dejarle esa esperanza a él como el príncipe de los Saiyajin y fue cuando perdió a su padre. Eso es lo profundo de Vegeta. Ese orgullo nace de una posición, nace de unos privilegios, ¿cierto? Pero también nace de haberlo perdido todo de una manera muy indignante. Claramente, pues después Vegeta para mí sí la embarra en la pelea contra Cell, por ponerse a dejar que el berraco de Cell se consumiera al androide que le faltaba, como hemos contado ahorita. Pero pues hace parte de las lógicas de Dragon Ball de querer tener al rival en su máximo esplendor y derrotarlo en su máximo esplendor, no en una condición desventajosa para el rival. Pero eso es hereditario, sanguíneo, porque Gohan también, cuando estuvo también con todo el poder, con el mismísimo Cell, también por querer torturarlo, por querer hacerlo sufrir, también hizo que Goku muriera y lo llevara a otro planeta para que se explotara en otra parte. Entonces, ese karma y esos errores de los Saiyajin, de querer derrotar, y en este caso Gohan sí tenía venganza y él sí quería aplastar a Cell, pero ese fue un error, porque pudo haberlo aplastado antes, pero él quería hacerlo sufrir. Y otro personaje que en su época realmente también me generó mucha fascinación fue el Trunks del futuro. Quería contarles que durante mucho tiempo tuve una billetera, una de las primeras billeteras que tuve en mi vida, y tenía un espaciecito así transparente. Entonces uno la abría y en ese espaciecito podía poner una foto. Seguramente la mayoría de gente para las que fueron fabricadas esas billeteras ponía la de la mamá, el abuelo o el hijo. Pero yo puse una laminita de un álbum de Dragon Ball Z. Creo que era una lámina especial de Trunks porque era muy bonita. Era en colores plateados, brillante, y Trunks estaba sentado así con su espada en el hombro,
en una posición que se veía muy brutal para esa época. O incluso ahorita, desafortunadamente a mí una vez me atracaron por la noche y perdí varios de esos objetos que eran tan valiosos para mí. Pero esa lámina yo la tuve mucho tiempo en esa billetera por todo lo que para mí representaba ese personaje. De hecho, haciendo memoria, creo que fue el primer personaje que yo vi como cyberpunk. Ahorita puedo utilizar ese término. Era como con una pinta cyberpunk. Dragon Ball Z es futurista, claramente, pero Trunks tenía un aspecto muy estético. Yo no creo que nadie pueda discutirlo porque todos notaron que era como el más genial. Y todos queríamos saber quién era. Y pensar que era el hijo de Vegeta y Bulma también fue de sorpresa, no solo para nosotros, sino incluso dentro de la misma serie para el Goku mismo que se fue para atrás. Porque es sorprendente incluso que Vegeta esté con Bulma. Pero Trunks llegó para ser lo que se supone que normalmente esperamos de Goku y es salvar la Tierra. Y a mí eso me pareció bueno, se está contando algo diferente, porque siempre estamos esperando que Goku haga todo el trabajo y esta vez hay alguien que quiere salvar a Goku, que quiere salvar la Tierra y que no es Goku, porque Goku esta vez es el que es el vulnerable. Y justamente sí, tiene una enfermedad del corazón. Es una parte que genera muchísimo interés. Realmente ahí me parece que hubo una creatividad en el momento, fue novedosa y logró en ese momento generar como más fascinación después de tanto tiempo en el mismo anime. Y es que toda la saga de Cell a mí personalmente me gustó demasiado. Hay gente que no le gusta por las actitudes de estar permitiendo que el malo sobreviva en momentos críticos, pero yo disfruté mucho esa idea, por ejemplo, de los androides. Ahora hablando de 16, 17 y 18 especialmente, porque esa idea de que fueron hermanos, que fueron en los que experimentó un científico para convertirlos en lo que son en ese momento, pues en ese momento tal vez yo no le da esa connotación tan grande como se la puedo dar ahorita, porque sencillamente me generaba era como fascinación, como uy, qué bacán los androides, y aparte que también seguían como con esa estética un poquito a los Trunks. Y de ahí quiero resaltar un poco a 16, que fue el primer personaje que yo conocí o que recuerdo haber conocido que realmente le importaban otros seres vivientes. Y de hecho es súper triste la forma en que muere. Y él le encomienda a Gohan, porque él ya como que desarrolla cierto vínculo con Gohan, a Gohan la vida y la protección de todos los seres del planeta Tierra. Entonces es muy bonito ver y recordar a un personaje con ese simbolismo. Y también se busca que como que esto se desarrolle más, si no estoy mal, esto también se desarrolla en Dragon Ball Super el hecho de que 17 es el que continúa con esa labor, no solamente con el planeta Tierra, sino con todos los animales, seres del universo. Realmente busca seguir el camino de 16. 18 pues también se vuelve buena, el mismo deseo de Krillin de quitarle la bomba que tenía en el cuerpo la hace reflexionar, la hace pensarse en que no debe agredir a otros. Eso hace que Dragon Ball Z tenga sus momentos de humanidad. También quería como mencionar a un personaje, a un villano que se llamaba Sabón, pero creo que se escribe Sarbón, pero así lo pronunciaban en el doblaje latino. Y ese era un personaje que aparece en la saga de Freezer, que es muy vanidoso y es como el personaje o el soldado más hermoso de Freezer. Y él cuando pelea contra Vegeta está muy frustrado al ver que un personaje que antes era inferior a él en categoría y poder lo está superando. Y él entra en ese conflicto porque necesita, para poder sacar todo su potencial, volverse feo. Básicamente, aceptar su verdadera forma. Y es muy chévere cómo entra en este tipo de dilemas de ese cuestionamiento a la vanidad y cómo relacionan el poder de alguien con su condición de fealdad y su, obviamente respondiendo a estereotipos de la sociedad. Ese personaje en su momento también le dio como un toque diferente a la saga, a entenderla de otra manera. Y seguramente encontraremos más personajes, por ejemplo, a mí Majin Buu también me parece un personaje muy curioso. Me pareció cuando él logró su forma verdadera, o cuando logró su transformación más cercana a la forma verdadera, que es así como flaco y con esos ojos con fondo negro,
Me pareció que ha sido de los personajes que como que inspiraba más maldad, inspiraba realmente más miedo. Hay algo como el reflejo de cómo los humanos hacen cosas bajo sus deseos. Por ejemplo, en este caso se trata del reflejo de cómo Freezer negociaba y vendía o de alguna manera dominaba los planetas. O sea, imagínense dimensionar el hecho de que uno puede negociar planetas o uno puede comerciarlos o dominarlos. Ese nivel como tan grande es algo que podríamos pensar que el humano sería capaz de hacer. Yo no creo que eso sea como tal crítica, pero sí considero que sería como el reflejo de lo que quiere mostrar el autor con lo que hace la humanidad. La humanidad, si pudiera tomar por la fuerza o por poder, por dinero, por lo que sea, los planetas, lo haría. No, yo sí creo que es una crítica real a lo que pasa en el planeta Tierra, porque en su momento Freezer fue presentado como el individuo más poderoso del universo. Él era alguien que viajaba de universo a planeta en planeta e Absoluto. incluso esclavizaba las personas de ese planeta, destruyó el planeta de los Saiyajins solo por miedo a que apareciera el legendario Super Saiyajin. Yo creo que así representa eso, yo creo que el humano se hace ese tipo de cosas. Vemos abusos de poder en muchas connotaciones sociales, abusos de estados poderosos contra estados más pequeños, eso lo estamos viendo hoy mismo. Entonces, yo creo que sí, de alguna manera transmite esa idea. Yo no creo pues que Akira Toriyama haya sido como tan ingenuo de ponerlo así porque le pareció. Yo creo que él hizo un análisis de ese tipo de personas, identidades que son tan déspotas y aplastan a los demás por medio de su poder. Y hablando de los Super Saiyajin, ¿tú cuando estabas viendo eso, escuchaste alguna vez sobre Broly? Sí, claro, que terminó siendo como mito, pero yo mucho tiempo pensé que eso era muy en serio y que realmente estaba ahí. Y sí lo vi y además me pareció súper extraño esa historia en donde que Broly se traumó porque Goku lloraba mucho cuando bebé y entonces lo escuchaba llorar y por eso, yo no sé, él quedó como traumado contra Goku y quería destruir a Goku solamente porque lo escuchó llorar cuando niño. Es una cosa supremamente extraña y yo no sé si estemos coincidiendo con esa historia, pero realmente a mí me pareció rarísimo y aún así tenía expectativas, es porque era muy poderoso. Yo lo menciono porque, volviendo a la niñez, era de esos personajes que estaban en esas fotocopias de aquella época que nos generaban mucha fascinación, porque la ilustración de ese personaje era muy violenta, era, no, o violenta no, muy brutal. Era un personaje grande, que emanaba un ki de un color más verdoso, con sus ojos sin pupilas, sin iris, básicamente, y del que a mí me contaron en esa época que ese era precisamente el legendario Super Saiyajin que alguna vez existió, al Sí, cual Freezer le tenía tanto miedo. Pero lo que pasa es que Broly, según recuerdo, no es un personaje canon, no, no fue un personaje canon. Pero al igual que la fase 4 de Super Saiyajin, fue un personaje que gustó mucho al fandom y que la gente empezó a pedir. Por ahí se ha dicho, no sé si se hizo finalmente, lo volvieron canon por ese eso no impacto que sé. tenían en el fandom. De hecho, hay una película donde van a otro planeta y no me acuerdo, Broly está congelado, pasmado, no sé, y Goku y creo que es Gohan o Vegeta pelean contra el legendario Super Saiyajin. Es que es curiosísimo ese personaje, pero también me parece que representaba un poco la irracionalidad, o sea, porque no era un ser con el que se pudiera hablar siquiera. Él era completamente extraño, no aceptaba comunicación. Él lo único que hacía era pelear con toda su fuerza y destruir. Realmente era un personaje muy particular. Sí, pero muy interesante también por su particularidad. Bueno, y claramente yo no quiero posar acá como un super experto de Dragon Ball, solo quería hacer esto porque considero que la influencia que tiene en mi vida, en las cosas que me gustan actualmente, fue enorme. O sea, yo no sé si haya algo que haya generado más influencia en mí, pero también hay como influencias secundarias porque esto ha influido el desarrollo de la historia del anime para siempre. Lo que hizo Akira Toriyama es magnífico, es bello y hay que darle las gracias por ese legado que nos deja. Realmente es algo hermoso que nos queda en el corazón. Sinceramente, siento que sin Dragon Ball Z yo no estaría en el mundo del anime.
Le agradezco con toda mi alma a Akira Toriyama. Realmente al inicio pensé que pues no iba a estar tan sensible. Realmente escuchando openings me llegó la sensibilidad, sentir que esto se acabó. Realmente se acabaron, sí, como sus historias, lo que sea de la huella de él. Pero es que nos dejó, la verdad es que no nos dejó poco. Nos dejó una gran historia, nos dejó una gran niñez, nos dejó grandes momentos, emociones, personajes que nos van a marcar siempre y que gracias a ese anime tenemos también otros animes porque ha sido inspiración para otros mangakas que lo han dicho abiertamente que ha sido su inspiración para hacer sus propios animes. Eso es lo que importa y eso es realmente lo que queríamos hacer en este podcast, un poco de palabras de afecto hacia Akira Toriyama y su trabajo. Tanto así que este canal se llama Giku y es en honor a esos personajes que hizo Akira Toriyama, a Goku y toda la influencia que generó en lo que nos gusta ahora, como lo decía ahorita. Los quiero invitar a que dejen sus comentarios, sus palabras de aprecio a Akira Toriyama, a su obra y que escuchen esto no como una cátedra de Dragon Ball Z, sino realmente como un homenaje que le quisimos hacer a este gran mangaka. Porque en definitiva yo sí quiero decir algo para cerrar este podcast y es que seremos para siempre Dragon Ball Z.